Hay una situación en el Hospital de los Lagos. Yo recibí a la directiva del hospital, de los funcionarios, en una situación de acoso que debe ser revisada y entiendo que está en investigación hace mucho rato. Una funcionaria que eh, denunció acoso, que sufrió el acoso, cuestión que no fue resuelta en el hospital, finalmente termina dejando una carta y se suicida. Esa carta está, porque esa carta eh, fue hace poco, fue enviada al gremio, la tiene el gremio, eh, y la persona que había sido acusada de acosadora termina ella acusando a los funcionarios y a otros. Hoy día esa persona está fuera del servicio, ha estado con licencia médica y el caso no se resuelve. Sería bueno que alguien desde el nivel central pudiera hacer la investigación. Entiendo que en la región de Los Ríos hay casos no resueltos sobre la aplicación de la ley Karim. Entonces quiero plantear eso. ¿Estamos en comité? Me parece muy preocupante. Vamos a dar inicio formal a la sesión, ya tenemos quórum, les pido por favor si nos ponemos de pie. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la sesión de hoy, martes 22 de julio. Muchas gracias. Partimos. Le damos la bienvenida a la ministra, a la subsecretaria, también a la encargada de salud mental y a todos quienes hoy día somos parte de esta sesión de la Comisión de Salud. Ofrezco la palabra, senador Gaona. Gracias. Perdón. Ahora que estábamos constituidos en sesión formal, vamos a dar la cuenta. Tiene Gracias, señor razón, secretario. presidente. Ha llegado un proyecto de ley iniciado moción de la senadora Bodanovich que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Asimismo, también ha llegado urgencia suma al proyecto de ley que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable. Asimismo, una comunicación de la inventora registrada, señora Boni Amaro, con la que informa el registro oficial del sistema control clínico verificable para la dispensación ética de cannabis medicinal y trazabilidad pública en salud, desarrollado en Chile bajo principios de ética digital, derechos humanos y sostenibilidad fiscal. Por último, una solicitud de audiencia de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Viña del Mar, señora Daniela Rojas, para exponer acerca de la propuesta de la Administración Comunal al Consejo Municipal para disminuir la escala de sueldos a los funcionarios de salud primaria de Viña del Mar. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien, ahora sí, senador Gaona. Sí, sí, van a estar todos. Por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera recordar algunos temas que tenemos pendientes, presidente, para que usted pueda ahí con su sabiduría permanente poder programarlo, que tiene que ver con la presentación del ebook de alimentación laboral de la Universidad de Finisterra, que hemos solicitado y como teníamos los días lunes para este tipo de exposiciones, se pudiese por favor colocarlo en tabla apenas le sea posible. Recordarle eso. Y también presentaciones respecto del Instituto de... a ver, ¿es el de la señora Begoña Yarza, es el Instituto del Tórax o del...? Una presentación del Instituto del Tórax respecto del cambio de los métodos diagnósticos, esto de utilizar los TAC de baja intensidad que permite detectar de mejor manera el cáncer pulmonar en etapas más tempranas respecto de lo que hoy día se hace, que es radiología simple, digamos. Entonces también hay una exposición que hemos estado solicitando, ha estado solicitando el Instituto del Tórax a través del doctor Rafael Bugueño y de la directora del Instituto del Tórax, que es la señora Begoña Yarza. También le recordaría eso, presidente, si puede incorporarlo. Lo mismo para una exposición por una médico especialista también relacionado con estudios del cáncer cervicuterino, que hoy día está siendo una de las primeras causas de muerte en mujeres en la región de Coquimbo y sin duda en el país. Son esos tres audiencias que hemos estado pidiendo en reiteradas oportunidades, presidente, para que pueda, y lo vamos a seguir reiterando hasta cuando podamos tenerlo, presidente, de acuerdo a cuando usted lo estime conveniente. También, adicionalmente, habíamos solicitado que pudiéramos programar una reunión con la ministra de Salud, con la señora Jimena Aguilera, para que nos pudiera presentar el estado actual de financiamiento de la ley Ricarte Soto,
que también tenemos pendiente eso hace un par de meses, por el tema de las coberturas de enfermedades de alto costo y la impresión que tengo yo, puedo estar equivocado, que pareciera que no hay más financiamiento y que la cuestión no está muy clara para los próximos años. Entonces, por eso me gustaría que nos pudiera exponer la ministra respecto a la ley de Cartes Soto. También, como sabemos, hay un proyecto de ley y esto hemos estado trabajando fuertemente con la senadora Jimena, respecto primero del cáncer de mama triple negativo. También ahí tenemos cosas pendientes que se supone que en mayo íbamos a tener algunas novedades. Entonces también hay reiterar ese compromiso del Ministerio, de esa mesa de trabajo, y a ver si nos pueden dar una reunión con las organizaciones para transmitir un poco en qué están, para poder generar la regulación de las expectativas y de la ansiedad en estos temas, digamos. Lo otro es la endometriosis, presidente. Hay un proyecto de ley de endometriosis que suspendimos su tramitación hasta ver si esto iba a ser incorporado en el GES. En la cuenta pública del presidente Boric no se hizo ningún anuncio respecto a la endometriosis. Entonces, por lo tanto, nos gustaría saber en qué estamos con esto y ahí también si podemos abordarlo aquí en la comisión o en una reunión con la ministra y las organizaciones y la senadora Órdenes, que hemos estado trabajando ese tema también. Eso, presidente, por ahora. Son algunas cosas que me interesaba. Y respecto a la endometriosis, entiendo que ya no fue incorporado en el actual proceso de la actualización del GES y por lo tanto nos gustaría tener claridad respecto a la fundamentación técnica y presupuestaria de esta no incorporación de la endometriosis en el GES. Y que en estricto rigor lo que nos correspondería ahora, entonces, cuestión que a mí no me gusta, porque no me gusta que estemos tramitando proyectos de ley enfermedad por enfermedad, que es un poco lo que pasa en medio ambiente, que están haciendo leyes de protección de ecosistema por ecosistema. Partimos con los humedales, vamos con los glaciares, y después vamos y así con los ríos, y después con, no sé, con el entorno de los canales de regadío y así, en vez de poder ir a la ley general y hacer las modificaciones pertinentes. Entonces aquí lo mismo. Finalmente terminamos, ya lo hemos hecho con otras patologías, y finalmente terminamos legislando enfermedad por enfermedad ante la ausencia de respuesta frente a estos temas. Entonces, debiéramos empezar a tramitar entonces la ley de endometriosis, dado que esto no se incorporó al GES. Y eso, presidente. No sé si la ministra nos puede comentar algunas cosas respecto a lo que yo he dicho o si la senadora Órdenes puede agregar alguna otra cosa. Vamos a dar las adicional. palabras primero para que, Gracias, presidente. para que propongan. A ver, de su larga lista tenemos también pendiente otras exposiciones. Lo que pasa es que hemos estado legislando las tres veces y por lo tanto no hemos podido tener el espacio para poder abrir audiencias o presentaciones, y eso lo sabemos. Perdón, sí, lo que pasa es que hay proyectos que tienen la urgencia y le dimos la prioridad a eso. Tenemos un número acumulado de propuestas de exposiciones. Vamos a terminar de votar la ley de salud mental. Yo creo que ya estamos en condiciones de hacerlo entre hoy y mañana y el próximo lunes regional. Si nos queda algo pendiente, lo agotamos en la inmediata siguiente sesión. Si va a ser el lunes a la vuelta del regional, con eso terminamos, si es que no lo terminamos de aquí a mañana, la ley de salud mental y resolvemos. Eso nos genera espacio, porque después viene eutanasia, que era el compromiso. Y entonces, entre salud mental y iniciar las disposiciones de eutanasia, vamos a dejar un lunes y eventualmente otro día nos ponemos al día, porque usted tiene varios casos que ha presentado, son atendibles, y la colega Órdenes, el colega Castro también tiene, yo también tengo, en fin, lo vamos a hacer. ¿Ya? Terminemos salud mental, que es lo que nos apura, inmediatamente después empezamos a resolver la lista. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, la subsecretaria y el equipo que la acompaña el día de hoy. Yo quiero insistir, presidente, y también preguntarle a la Secretaría si llegó respuesta respecto a una solicitud que habíamos realizado respecto al cáncer de mama triple negativo. Como ustedes saben, un subtipo de cáncer bien complejo, bien agresivo, afecta a mujeres, especialmente mujeres jóvenes. Y nosotros en la ley de presupuesto del año 2025, en conjunto con el Ministerio de Salud, alcanzamos un acuerdo para avanzar en un mecanismo de acuerdo de riesgo compartido. Y eso le permite el acceso equitativo y, por supuesto, oportuno también a las mujeres que están enfrentando este subtipo de cáncer, a un tratamiento que es innovador,
que obviamente le da mayores garantías y si podemos avanzar en eso, si hay respuesta, o aprovechando que está la ministra también, si podemos agendar una nueva reunión para ver el estado del arte y cómo queda ese compromiso que asumimos en el marco de la Ley de Presupuestos 2025. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tomamos nota entonces, le ofrezco la palabra a la ministra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los senadores. Vamos a ver el tema del caso de acoso que usted nos mencionó cuando estaba en comisión. Sí, fue la Confenat la Ya. que hizo la presentación, porque es una denuncia, un reclamo, y hay una nota que se la voy a hacer llegar donde Ya. explican exactamente cuál es el caso. Sí, ¿Sí? porque no lo tengo, por lo menos, Por favor. como así en registro rápido. Con respecto al tema de la ley Ricarte Soto, nosotros hicimos un ingreso de un proyecto de ley que modifica la ley Ricarte Soto para los temas que efectivamente están haciendo, generando este conflicto respecto al financiamiento, y eso está fue presentado a la Cámara de Diputados. Y podemos, bueno, tener una sesión como usted pide respecto a ese tema. Con respecto al cáncer cervicuterino, nosotros estamos trabajando, bueno, usted sabe que en el GES incorporamos lo que es la detección del virus papiloma humano, y que eso junto al tema de la incorporación de la vacuna nonavalente, que ya vamos en una cobertura que me parece, la última vez que la vi, supera el 85%, y que es en una sola dosis, lo que hace más fácil también la aplicación y la cobertura, a pesar de que la vacuna es más cara, es con menos visitas. Va a permitirnos avanzar en la eliminación del cáncer cervicuterino, que es un proyecto que nosotros estamos apoyando a nivel global. También está el tema de la incorporación de lo que es la colposcopía en el nivel primario, que estamos viendo la posibilidad de hacer pilotos justamente acá en la quinta región. En endometriosis, nosotros analizamos el tema de endometriosis para el GES como nos habíamos comprometido. Si bien en el GES hay que tener varias condiciones para que implementar la garantía legal. Bueno, el problema tiene que ser relevante, etcétera. Todos esos elementos lo habíamos considerado y de hecho por eso se incorporó en los estudios. Para incorporarlo, en el caso de patologías que requieren algún nivel de resorte quirúrgico, es muy importante tener la capacidad de oferta. Y nosotros, como es una garantía legal, tenemos que tener la misma capacidad de oferta desde Arica hasta Punta Arenas. O sea, tenemos que, para lograr tener una garantía legal. Lo que se optó como para ir avanzando hacia tener esa capacidad de oferta es crear el PAD de endometriosis, que de hecho lo anunciamos para los dos tipos de cirugía y que fue muy bien visto por las agrupaciones porque es un paso en adelante. No es el ideal, por cierto, porque también el PAD implica un gasto de bolsillo, pero mejora el acceso y además incentiva la creación de la capacidad también de resolver la patología en distintos lugares. Y es como un paso que uno va avanzando, digamos, en instalar las capacidades para lograr tener una garantía que tiene las características del GES, porque requiere tener la misma garantía de oportunidad en todo lugar y independiente del seguro, FONASA y SAPRE, y eso es lo que se evaluó que no era posible en esta etapa de oferta que nosotros tenemos del punto de vista ginecológico. Respecto al tema del cáncer de mama triple negativo, nosotros hemos estado todo el semestre en conversaciones con los laboratorios, con el laboratorio en específico, y seguimos en seguir y venir de las ofertas hasta llegar a un punto de acuerdo. Así que eso no se ha dejado de lado, se ha seguido avanzando. De hecho, hace poco recibimos una nueva oferta. Y bueno, y ahí se va discutiendo porque es una negociación, pues, hasta llegar a un punto en que sea conveniente, como lo logramos con, por ejemplo, el medicamento para la atrofia muscular espinal, que es un medicamento de muy alto costo que nosotros estamos entregándole a los niños cuando se detecta, la atrofia muscular espinal de tipo 1, que cuesta más de $1 millón, de hecho, cada tratamiento, o como logramos para la fibrosis quística, que se va a incorporar el medicamento en la garantía GES, que es de muy, muy alto costo y que ahora, hasta el momento, solo han tenido acceso las personas vía judicialización. Entonces, estamos bien encaminados, pero todavía no está terminado el acuerdo, así que en eso estamos. Gracias.
Hemos recibido desde distintas fuentes, digamos, solicitud para poder avanzar en el proyecto de endometriosis. Efectivamente, como lo han planteado los colegas, yo creo que sería bueno que pudiésemos revisar este asunto. Lo mismo, y quiero mencionar que tanto la Sociedad Chilena de Urología, particularmente aquellos especialistas en cáncer, y que tiene que ver con urología. Luego, las personas que hoy día están preocupadas del avance sobre el cáncer de colon, particularmente el cáncer de colon, quieren tener un espacio y yo voy a abrírselo en cuanto podamos resolver lo que teníamos pendiente, ¿no? Hay cifras que son de verdad preocupantes y hay propuestas hacia el Ministerio de Educación de cómo pudiéramos enfrentar esto, ¿no? Hay datos científicos, hay estudios con series de más de una década que van mostrando, digamos, un camino local. Dicho esto, si no hay más, iniciamos entonces el trámite del proyecto de ley, que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Vamos a ver. Señor presidente, en relación a lo siguiente, había pendiente dos artículos, las indicaciones 19, página número 7, el comparado de la Secretaría, y la indicación 26, página 12, el comparado de la Secretaría, que habían quedado de trabajar una alternativa de texto. Yo no sé si vamos a regresar a aquello o seguimos avanzando en lo que ya tenemos resuelto. Sí, yo creo que sigamos para no retrasarnos. Estábamos en La indicación 27. en la indicación 26 sobre el artículo 9 nuevo. No, eso está pendiente. Sí, Eso está pendiente, correspondería al 27 entonces. sí, vamos al 27, correcto. Página 13, Sí. el comparado de la Secretaría. Ah, perdón. Sí, Ah, tú tienes el- sí. Indicación 27, vamos ahora. 27. La 26 estaba pendiente y la vamos a dejar de todavía la hasta se- que podamos resolver. de la senadora órdenes para sustituir en el inciso segundo el guarismo cada 10 años por cada 4 años. Senadora Órdenes, ¿retira? Voy a retirar la indicación, presidente. Muy bien. Retira entonces. A continuación, la indicación 28 de los senadores Macaya y Gaona para incorporar un inciso final nuevo del siguiente tenor. Los datos obtenidos deberán ser tratados en conformidad con la Ley 19.628 sobre protección de los datos personales. Sí, esto es una adecuación. ¿Usted quiere profundizar? Sí, Está muy bien. esto es básicamente la adecuación para que todas las encuestas de salud mental tengan que cumplir con la nueva normativa de datos personales, como usted lo mencionaba. Entonces se autoexplica la indicación. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? ¿Subsecretaria? Buenos días, señor presidente. Disculpe, solo quiero hacer en esto una precisión. Quizás lo mencionaron y no tomé nota de eso, pero que esta ley fue modificada recientemente con una nueva ley de datos personales que fue promulgada en diciembre del 2024. Ya. Entonces, nos parece que es importante que quede redactado de un modo que refleje eso, que es la ley 21.719. Una alternativa es que se redacte sin hacer referencia directa a la ley específica, sino que a la normativa general Sí. sobre protección de datos personales. Muy bien, veámoslo con la mesa, qué es lo que procede, si efectivamente es la nueva ley o sencillamente hacemos referencia. ¿Ya? Lo hace Secretaría. Muy bien. En ese caso, entonces, ¿estaríamos de acuerdo en la indicación? ¿Estamos de acuerdo con la indicación con modificaciones? Aprobado 3 por Aprobado. 0 con modificaciones, indicación 28. A Oiga, yo continuación, me adelanté su... artículo 10, indicación 29, también de los senadores Macaya y Gaona, para incluir una oración final en el inciso primero del siguiente tenor. Se tendrá especial consideración por la salud mental de las personas con enfermedades terminales y sufrimiento psicológico. Vamos a la siguiente, entonces. Indicación 29. Le he dado lectura a su presentación. Ah. ¿Quiere explicarla, senador Gaona?
Está claro de que hay un trato particular y especial a las personas con enfermedad terminal, digamos, ¿no? Para que haya efectivamente esa consideración. Que efectivamente lo que queremos es que aquellas personas con enfermedades terminales tengan una consideración especial por la salud mental, se tenga una consideración especial por esas personas y por lo tanto evidentemente tengan ciertos accesos prioritarios, en fin, y todo ello. Y es por eso que nosotros queremos que de alguna medida atender el requerimiento de la necesidad de salud mental en esas personas. Por eso queremos, como grupo prioritario, fundamentalmente, por eso queremos agregar ello. Tuvimos una conversación similar, presidente, en la sesión anterior sobre las precisiones que se pueden hacer en la ley con respecto a las distintas actividades, ya sea de sensibilización, que fue la conversación que tuvimos en la sesión anterior, o de capacitación. Y en ese momento tuvimos el argumento que quisiera reiterar en esta ocasión, que nos parece que no es constructivo precisar contenidos rígidos para necesidades que pueden ser cambiantes. Los requerimientos de capacitación son dinámicos, cambian en el tiempo, son múltiples, entonces nos parece que rigidizarlos de esta manera, haciendo esta única precisión y dejando las múltiples otras variables que pueden existir, nos parece que puede ser una dificultad más que un facilitador o una fortaleza del cuerpo de ley, señor presidente. Pero estamos en el 29, que se refiere a la especial consideración. El término capacitación está en el 30 a continuación y yo ahí tengo mi duda si una indicación que considere capacitación pudiera ser admisible o no. Pero estábamos en el 29. Es porque el artículo original, sí, tiene toda la razón. Sí, la indicación la separa. Sí. Evidentemente, para tener esa especial consideración se tiene que tener en cuenta todos los factores y todos los antecedentes en el tema. No veo por ninguna parte que esto le agregue rigidez. Yo creo que es una exageración de la subsecretaria que estas frases agreguen rigidez. Bueno, estábamos conversando recién y lo hemos podido verificar, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros. Es que no todos los médicos saben de todo. Y particularmente un médico oncólogo no necesariamente está del todo preparado para poder atender a un paciente en situación terminal. Me tocó vivirlo, ¿no? Me tocó una bestia que tenía un delantal blanco para decir las cosas, ¿no? De hecho, hice llegar un reclamo al colegio médico, hay una cuestión ética. Entonces yo creo que no está de más mencionarlo, ¿no?, como un énfasis especial. No es una obligación, es sencillamente una postura de acompañamiento que obligue a un profesional, cualquiera sea, a prepararse bien y como corresponde frente a una situación terminal o de extrema dificultad. Yo así lo veo. Presidente. Senadora Órdenes. Sí, yo igual considero que permite enfocarse en grupos más vulnerables. Tampoco creo que le resta. O sea, creo que sí que yo votaría a favor de la indicación. Solo quería como explicar que la razón por la cual me parece que esto rigidiza es porque de alguna manera introduce de manera permanente una forma de priorizar un contenido por sobre otro. Y esa priorización no necesariamente se da de esta misma manera en diferentes lugares, en diferentes contextos de detención, donde pueden existir otras realidades clínicas y en el paso del tiempo. Entonces, eso es lo que me parece que es rígido, que sí establece de manera explícita una forma de priorizar un tipo de contenido específico por sobre otro. Presidente, en ninguna parte de la indicación se habla del verbo priorizar, se habla de considerar. Y en el lenguaje castellano hay claras diferencias entre priorizar y considerar. Priorizar es poner en primer lugar. Considerar es tener especial consideración, no necesariamente en primer lugar. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esto no rigidiza y el argumento de la subsecretaria me parece que no termina por convencerme de que la indicación no es correcta.
Senadora Órdenes. O sea, yo solo, quizás, o grupos más vulnerables, y quizás ahí se amplía, porque conversamos, por ejemplo, de niños o niñas bajo protección. Son un grupo vulnerable también, pero no es terminal, no sé. Entonces, quizás colocar algún tipo de enfoque más general, si es que te parece. Bien, el senador Gaona insiste en su indicación y esto se resuelve mediante votación. En votación, la indicación 29 de los senadores Macaya y Gaona. Senador Gaona. A favor, señor secretario. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. Aprobado por 3-0 la indicación 29. A continuación, la indicación 30 de los mismos señores senadores, señores senadores Castro, González y Macaya, para modificarlo el artículo 10 en el siguiente sentido. A. Incorpórase un inciso segundo nuevo, pasando el actual a ser tercero del siguiente tenor. Asimismo, se asegurará la capacitación continua del personal médico y de otros profesionales y técnicos de la salud en el reconocimiento y abordaje de los problemas de salud mental de la población en todos los niveles de atención, de acuerdo a su nivel de complejidad y cartera de prestaciones. B. Sustitúyase en el inciso segundo, que ha pasado a ser tercero, a la palabra restrictivos por coercitivos. A mí me parece buena la indicación, pero pareciera que es más bien facultad del Ejecutivo. Entonces, no sé si nos puede aclarar la Secretaría. Me parece buena la indicación, pero yo creo que tendría que el Ejecutivo pronunciarse acá. No sé si el secretario nos puede aclarar si esta indicación es admisible o no, señor presidente. Ministra, le ofrezco la palabra. En opinión de la Secretaría, este secretario, esto podría ser inadmisible, porque por cuanto capacitación continua, eso también implica recursos, digamos. Sí, por eso lo mencioné, digamos, porque claramente obliga, digamos, a una decisión del Ejecutivo. Sí, además que, presidente, a nuestro juicio, el artículo ya está estableciendo esa obligación de alguna forma. Dice formación y el proyecto de ley, formación y capacitación del personal de salud. El Ministerio de Salud promoverá la formación y capacitación continua del personal de salud en el resguardo y promoción de los derechos fundamentales, en la atención y cuidados de salud mental, otorgada tanto en la comunidad como en todos los establecimientos de salud. Sí, lo que pasa es que más allá de la capacitación formal es el verbo previo, Sí, es además, asegurar. No, por eso. El Para nosotros asegurar es reiterativo no es lo mismo que y promover. inadmisible. ¿No? Y el asegurar significa tal cual. Sí. Y eso tiene que resolverlo, si no tendríamos que votar la admisibilidad, pero sí, por eso lo planteo, porque si llegamos al punto de forzar la situación, yo puedo declararlo admisible y se vota. Pero por eso pregunto al Ejecutivo, digamos. Y el Ejecutivo mantiene su postura Sí, del promover. Sí. Y el promover no es una condición obligatoria de generar la capacitación, ¿no? ¿Ministra? Sí, nosotros preferimos que se declare inadmisible. Se mantiene. Senadora Órdenes. Sí, pero el ajuste con promoverá, ¿ahí están de acuerdo como ministerio? Es que el promoverá es el proyecto de ley. Ah, ok. Sí. El proyecto dice promoverá. La indicación dice asegurará. Ese es el tema. Estas son las discusiones de siempre que tenemos con el Ejecutivo, porque el Ejecutivo siempre plantea en verbos de carácter facultativo, Sí. Pensando en los temas de restricciones presupuestarias fundamentalmente. Entonces, por eso normalmente los parlamentarios presentamos indicaciones que van en el sentido de obligar al Ejecutivo. Sí. Y claro, como el obligar al Ejecutivo podría erogar gasto, esto pasa a ser una facultad exclusiva del Ejecutivo. Bueno, yo habría preferido mucho más asegurará, pero claro, eso depende del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo prefiere promover y no asegurar esta situación mínima, que es la capacitación continua del personal médico, bueno, el Ejecutivo tendrá que después dar explicaciones si esto no se da. Pide la palabra doña Javier Erazo. Solo señalar que en el informe financiero que acompaña el proyecto, esta es una de las materias que tiene financiamiento asociado en régimen.
Ahora, ¿ese financiamiento es casi como para asegurar o solo para proveer cuando se pueda? Porque esa es la gran diferencia. Y la pregunta es directa. Es sustantivo, pero no asegura, por supuesto. Muy bien. Ahora, tenemos entonces incorporado el financiamiento, hay un ítem para poder proveer, digamos, de la formación de los profesionales, ¿sí? Que entendemos que no es suficiente, pero es un inicio. ¿Sí, Javier? Muy bien. Mire, tenemos un problema, independientemente de que la primera parte, el numeral A, sea inadmisible, el B parece razonable, que fue sujeto de una discusión. Y es el hecho de que el proyecto señala que se prevengan los episodios agudos y la limitación del uso de mecanismos restrictivos de la movilidad. La indicación señala que deberían ser más restrictivos los mecanismos coercitivos, que es distinto, ¿no? Entonces tenemos que votar esa parte de la indicación, técnicamente tenemos que separarla, digamos, porque está dentro de la misma indicación. ¿Sí? La letra B. Ha hablado doña Evelyn y eso es ley de la República, termina el procedimiento, ya está. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Estamos, o quiere explicar algo, senador Gaona? Ah, no, pero este es Castro González, pensé que era su indicación, no. Ya, muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Qué dice el Ejecutivo? Subsecretaria. Pido la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que en la literatura internacional se usan ambos conceptos y por ende, por nuestra parte, estaríamos de acuerdo con aprobar esta indicación. Entiendo que son sinónimos, pero hay una sutileza y el mecanismo coercitivo significa inhibir absolutamente la movilidad. Lo restrictivo es restringirla, no necesariamente llegar al punto de la coerción. Se toman como sinónimo, pero entiendo que hay una sutileza allí que sí debe ser considerada. ¿Votamos? Votamos. ¿Ministra? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Señor secretario. ¿No? Votación Ok. económica. La letra B, entonces, aprobado 3-0 y correspondería, señor presidente, que usted declare la letra inadmisible. Sí, voy a declarar inadmisible. Hay un esfuerzo incipiente por parte del Ejecutivo de iniciar, de proveer. Es que ¿sabe lo que pasa? De verdad. Y uno lo ve más frecuentemente de lo que uno quisiera. Muchas veces, creo yo, en mi opinión personal, pero ya tengo 70 ya. Entonces, cuando uno tiene 70 ya ha recorrido y ha pataleado hartas veces en la calle. Y he visto profesionales altamente calificados en su especialidad. Pero de verdad, uno ve deshumanización, uno ve un trato que no es el que corresponde. Mire, si cuando uno va al mecánico va sufriendo por su auto, pero cuando uno va a un hospital o a una clínica va sufriendo por un pariente. Y eso es una situación distinta. El auto, bueno, que finalmente, ¿qué importa? Pero cuando el trato no es el adecuado, sobre todo cuando hay personas que tienen alguna dificultad, como la que estamos hablando, de verdad necesitan tener formación. Y así como en salud pública, también es en salud mental. El salud mental ha sido el hermano pobre de la familia por décadas, en todo el sistema de atención de salud pública. Y en la formación de profesionales. La ministra lo sabe, pero infinitamente mejor que yo. Pero cuando uno recorre la lista, y han pasado varios gobiernos a los cuales los hemos escuchado, siempre estamos chocando con los neurólogos, los oftalmólogos, los traumatólogos mejorados, pero salud mental ya nadie habla porque definitivamente son los que más escasean. Y el componente hospitalario dentro del espacio físico y lo demás, sabemos que están ocupados por gendarmería. Y tenemos gente que no tiene espacio allí. ¿Qué decir de lo que nos pega hoy día, que es el tráfico de droga y cómo van cayendo, no solamente los jóvenes, sino que va cayendo buena parte de la población? ¿Y quién los saca de ahí? Si no tenemos cómo. No tenemos cómo. Entonces yo creo que la formación de los profesionales en ese sentido, ahí hay que hacer un esfuerzo adicional. ¿Ministra? Sí, decir que el presidente ha establecido claramente la salud mental como una prioridad de este gobierno en atención justamente a la brecha que existe
del punto de vista asistencial, que es presentar este proyecto es parte de ir saldando la brecha también en construir una sociedad que proteja la salud mental, y que en este gobierno se han destinado recursos muy importantes a la formación de especialistas psiquiatras. Es la mayor formación que ha habido, de hecho, en el programa de formación de especialistas más grande que hemos tenido en los últimos años, y con particular énfasis en dos especialidades que tienen mucha necesidad y que las estuvimos mencionando antes, que es psiquiatría, en el área de salud mental, y también en el área de oncológica. Y decir que en cuanto a las camas, también hemos hecho una gran inversión en incorporar camas a los establecimientos generales, que nosotros cambiamos recientemente la norma del hospital de primer nivel para que desde los hospitales de menor complejidad tengan camas de salud mental dedicadas, y que incluso en este proyecto de ley está la posibilidad de crear unidades forenses justamente en atención tanto en dependencias del Ministerio de Justicia, como es Gendarmería, como en salud, para atender esa necesidad creciente de personas que delinquen y que tienen una condición de salud mental que los lleva a delinquir, o que habiendo delinquido tienen una condición de salud mental que requieren un tratamiento distinto a lo que es un régimen penitenciario normal. O sea que de alguna forma nosotros a través de estos proyectos y de lo que se ha trabajado hemos avanzado en hacernos cargo de la brecha que hay en salud mental, que no solo en Chile sino en todo el mundo, y que claramente no se va a resolver de la noche a la mañana, pero el trabajo que estamos haciendo en conjunto justamente va en ese sentido. Cuando lleguemos a la parte asistencial, ustedes van a poder ver justamente esas modificaciones y la posibilidad de crear esas nuevas unidades. Muy bien, esperamos con ansia llegar a esa parte del proyecto, entonces ¿Ah? Muy bien, muy bien. Vamos a la indicación 31. 31, porque allí hay un término que se incorpora y luego la 32... No, vamos a la 31. La 31 de la senadora Órdenes para agregar en el inciso segundo, a continuación de la frase, la formación y capacitación deberá poner énfasis en la siguiente expresión, el enfoque biopsicosocial. Sí, yo creo que además esta propia ley hace un cambio paradigmático que es importante pasar de un enfoque biomédico, no poner solo el foco en la enfermedad, a un enfoque que es el enfoque psicosocial. Y yo creo que es poner, algo que en lo que ya está salud como tarea, que es que volver saludable el entorno en su conjunto, y entendiendo que mantener la salud implica mejorar el ecosistema psicológico y no solo dar de alta a los usuarios. Creo que es reconocer el cambio de paradigma en el que el propio sistema está hoy día. Gracias, presidente. Estando de acuerdo por su intermedio, presidente, con lo que expresa la senadora, evidentemente el modelo biopsicosocial es el modelo en el que comprendemos la salud y la enfermedad y por ende desde donde se trabaja. Si se fijan en concreto, este inciso se está haciendo referencia explícita a la capacitación que hay que hacer para manejar momentos de crisis. Y por ende, cuál es el actuar y la conducta que tienen que tener los profesionales de la salud y los profesionales de salud mental cuando hay una persona que está en contexto de crisis, para que eso sea en total cuidado del resguardo de su bienestar y sus derechos. Por ende, en ese contexto nos parece que este concepto queda fuera del marco a lo que específicamente está teniendo este inciso. Y es por eso que nos parece que podría confundir el espíritu del contenido que estamos proponiendo en este contexto, y por eso sugerimos rechazar esta indicación. Senadora Órdenes. Sí, lo entiendo, la retiro. Muy bien. Muy bien, vamos entonces... A continuación, la indicación 32 del senador Chaguán para agregar el siguiente inciso final. El Ministerio de Salud implementará un programa nacional de becas y formación continua en salud mental con énfasis en el fortalecimiento de equipos multidisciplinarios en zonas rurales y de difícil acceso. En opinión de esta Secretaría es inadmisible, señor presidente. A continuación, en la página 15... Muy bien, es inadmisible y ahí queda. Sí. En la página 15, el comparador Secretaría, indicación 33 al artículo 11 de los senadores señores Castro, González y Macaya para incorporar un inciso segundo al siguiente tenor.
Lo anterior garantizando el debido respeto de lineamientos éticos de investigación en salud, conforme se establece en los artículos 10 y 11 de la Ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Ofrezco la palabra. Sí. O sea, Senadora Órdenes. agrega protección a la información genética de las personas, ahora está cautelado en nuestra ley, pero... Sí. Muy bien. Muy bien. Votación económica, como dice el secretario. Senador Gaona. Senadora Órdenes. Señor presidente. Por favor. Aprobado 3-0. Sin modificaciones. A continuación, el artículo 12, indicación 34 de la senadora Órdenes para agregar después del punto aparte, que pasa a ser una coma, la siguiente expresión, incluyendo la inclusión social de las personas con condiciones de neurodesarrollo. Lo que ocurre acá es que, a mi juicio, o sea, las personas neurodivergentes no necesitan rehabilitación, sino un entorno que les permita desarrollar plenamente sus habilidades de acuerdo a su condición, con un entorno psicosocial inclusivo. Por eso el concepto de rehabilitación y agregar esto, porque a mi juicio no es rehabilitación lo que se requiere en ese caso. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Por eso se agrega. Un desafío de la ley en general, presidente, es que esta es una ley general de salud mental y por ende hemos hecho el esfuerzo en todo el cuerpo de ley de evitar hacer especificaciones hacia tipos de condiciones clínicas específicas. Y creemos que eso es lo que, el riesgo en el que podríamos incurrir con esta indicación en particular, que nuevamente lo limita. En este contexto lo estaría limitando a personas con condiciones del neurodesarrollo. Nos parece sí valioso la sugerencia por su intermedio de la senadora del concepto de inclusión social y por ende una alternativa es que se incorpore hasta ahí la indicación sin especificar particularmente el neurodesarrollo. Muy bien. ¿Y la propuesta, ministra? Sí, aclarar que cuando acá se habla desde la promoción hasta la rehabilitación, se refiere a los niveles de prevención que se usan en salud pública y que la rehabilitación incluye la inclusión social. O sea, porque nosotros en salud pública hablamos que las estrategias poblacionales tienen niveles de actuación que van desde la promoción hasta pasando por la prevención, la protección, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación. Y que desde nuestro punto de vista eso incluye la inclusión social, pero no tenemos objeción que se lo quieran especificar. Senador Gaona. Sí, efectivamente yo creo que no afecta mayormente incluir este concepto valga la redundancia, de inclusión social, porque efectivamente refuerza esta preocupación especial por incluir a todos. Y también estoy de acuerdo con la subsecretaria en dejarlo hasta inclusión social, porque de las personas en condiciones del neurodesarrollo, en general, el neurodesarrollo es tratando todos. Entonces, el neurodesarrollo somos todos. Entonces, a no ser de que sea del neurodesarrollo divergente, que ahí un poco puede ser la diferencia. Sí, pero en todo caso, inclusión social, como dice la propuesta, yo creo, sí, usted tiene razón, la propuesta de la mesa técnica para efectos de la correcta redacción es que el párrafo termine desde la promoción de la salud, la rehabilitación hasta la inclusión social. Sí. Esa redundancia que planteaba la ministra es más bien un énfasis a que la consideración de la inclusión social debe estar siempre presente. Y con eso resolvemos. ¿Les parece? Entonces, aplicamos lo que propone la mesa, y es que a continuación del término salud, la rehabilitación hasta la inclusión social y cierra el inciso. ¿Estamos? Señor secretario. Muy bien. ¿Sí?
Aprobado entonces la indicación 34 con modificaciones por 3 votos a favor y 0 en contra. La 35, el senador Chaguán, a juicio de la Secretaría, inadmisible. Pero completo. Deberá asignar un presupuesto. Estamos ya. Declarado inadmisible, colegas. Obliga, a no ser que el ministerio esté pensando en asumir. ¿No? Javiera. Solo para tranquilidad del autor, esta es una materia que ya está tratada en la 21331 en el artículo 22 y por lo tanto no queda descuidada, sino que ya es materia, ya es objeto del legal hoy día. ¿Tenemos entonces la inadmisibilidad? Lo mismo la número 36, señor presidente. Opinión de esta Secretaría inadmisible. Sí. Estamos en la misma condición. A continuación, en el artículo 13 está la indicación 37, página 16 del comparado de Secretaría, de los senadores Macaya y Gaona para sustituir la expresión en las comunidades educativas que propicien el respeto por la diversidad en todas las comunidades educativas. Ofrezco la palabra. Ejecutivo. El autor, Gaona. Subsecretaria. Gracias, presidente. Este artículo lo que busca es establecer responsabilidades específicas del sector educación para promover la salud mental. Uno de los componentes esenciales para eso es la buena convivencia, y la razón por la que se destaca la palabra diversidad en este contexto es porque gran parte de los casos de acoso escolar o de problemas de convivencia escolar se basan en principio de la discriminación a un otro, que puede ser por cualquier motivo de esa diferencia. Diversidad de cualquier tipo, en general. Religioso, étnico, nacionalidad, etcétera. Y por ende, es por eso que nos parece, imagen corporal, gracias ministra, y es por eso que nos parece importante que esta palabra, la diversidad, quede expresada, porque es el foco donde hay que poner para una buena convivencia. Sí, presidente, me parece contradictorio lo que señala la subsecretaria, porque hace poco rato hablaba de que esta ley era más bien general y que tenía que incluir a todos. Entonces, lo que nosotros estamos planteando acá, de que esta especificidad que se señala respecto de la diversidad, sin especificar de qué tipo de diversidad se refiere, a mí me parece que está de más y que lo que debiera quedar incluido es la comunidad educativa en general, porque yo no puedo discriminar. Y esto quizás esto de la discriminación en contra de grupos distintos puede haber sido parte de otros tiempos, pero en los tiempos actuales había consideración de todos los programas que ha desarrollado el Ministerio de Educación y la política pública en general. Hoy día yo no veo por qué haya que tener una especial consideración en grupos diversos, sino yo la consideración la tendría en los ambientes escolares o educativos, la tendría con todos los estudiantes, con todos los niños, niñas y adolescentes, no solo con un grupo determinado. Y por eso que me parece contradictorio respecto a lo que ha venido señalando el Ejecutivo en esta materia, de que aquí se está privilegiando un grupo determinado. Entonces pareciera que para algunas cosas sí se privilegian para el Ejecutivo y para otras cosas no. Entonces, aquí me parece a mí que en este contexto es mucho más correcto hablar de toda la comunidad educativa y no de grupos específicos de la comunidad. A ver, senador, hay una propuesta a la mesa técnica y por lo que me informan también todos los asesores legislativos estarían de acuerdo y me imagino que consultado con los senadores y senadoras. La propuesta, si la lee por favor, señor secretario, para no quitarle la pega. Acá la propuesta... Porque ahí incluye los términos señalados en la indicación en una redacción creo que más clara y distinta. Creo que la indicación ayuda. Perdón, lo que propuesto por la mesa técnica ayuda a resolver este impasse. Señor presidente, en el documento que tenemos presentado por la mesa técnica dice lo siguiente: para sustituir desde asimismo fomentará por lo siguiente: asimismo fomentará en las comunidades educativas la convivencia, bienestar, respeto por la diversidad, buen trato, la disminución y la detección temprana de los factores de riesgo para la salud mental y la derivación oportuna para la atención en salud mental, digamos. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Ejecutivo está de acuerdo? Yo creo que mejoró el texto original, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, señor secretario. Entonces, aprobado la indicación 37 con modificaciones.
propuestas por la mesa técnica. Así es. Por 3-0 entonces. 3-0. Seguimos. Flores. A continuación, la indicación 38, perdón, de los senadores Castro, González y Macaya para incorporar el siguiente inciso final nuevo, sin perjuicio de su autonomía, las instituciones de educación superior que impartan carreras de formación de médicos, médicas, otros profesionales y técnicos de la salud, propenderán a que en sus currículos formativos la salud mental tenga una representación pertinente a la carga de enfermedad y necesidad de cuidados de la población en este ámbito. Ofrezco la palabra, no obstante aquello, creo que está un poco de más señalar lo de médicos y médicas y pudiese, así como se engloban todo el resto de las profesiones del área de la salud, sencillamente dejarlo como profesionales y técnicos de la salud y punto. No veo por qué se separa una profesión respecto de las demás. Pero en todo caso ofrezco la palabra sobre el contenido. Sí, esto sin perjuicio de la autonomía. Eso me enreda un poquito. Cuando lo habla sin perjuicio de la autonomía, hemos debatido durante décadas los alcances de la autonomía universitaria, digamos. Y evidentemente, claro, dice sin perjuicio de su autonomía, significa probablemente independiente de que las Si quiere o universidades no sean quiere. claro, Si quiere o no quiere, claro, al final. entonces... Y yo creo que eso no corresponde en el espíritu de esta ley. No. Me habría gustado escuchar al senador Castro un poquito más, para tener un poquito más clara la... En todo caso, mire, si vamos a considerar lo que aquí se propone, que es efectivamente un énfasis, ¿no? Es propender a que en los currículos se incorpore la materia, propongo eliminar el término sin perjuicio de su autonomía, porque la verdad, claro, en una universidad privada uno puede darle la orientación que se estime, pero este es un proyecto de ley que lo que trata es justamente de que todos tengan una consideración y un tratamiento particular a las dificultades que genera la necesidad insatisfecha de poder atender salud mental. Yo borraría sin perjuicio de la autonomía. Las instituciones de educación superior que impartan carreras de formación de profesionales y técnicos, y sigo con el párrafo, y punto. Saco el médicos y médicas, tomo a todas las profesiones y las dejo. Aquí en sus currículos ¿Sí? formativos. Sin perjuicio de la autonomía lo eliminamos. Con modificación. Quedaría de la siguiente manera. Inciso final nuevo. Las instituciones de educación superior que impartan carreras de formación de profesionales y técnicos de la salud propenderán a que en sus currículos formativos la salud mental tenga una representación pertinente a la carga de enfermedad y necesidad de cuidados de la población en este ámbito. Me parece. El término de carga de enfermedad es bien relativo, ¿no? Puede ser circunstancial, pero son justamente los énfasis que deben darse en momentos determinados de la historia. Muy bien, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. A nosotros nos parece bien el fondo de la indicación, en tanto lo que busca es promover que haya un conocimiento, una formación general de todos quienes van a trabajar en el ámbito de la salud en contenido de salud mental. Eso está dentro del espíritu de la ley. Cuando habla de carga de enfermedad, usamos ese concepto, nos parece que estaría bien contextualizado, dado que es un indicador que logra reflejar de una manera más compleja, más completa, lo que significa para la salud pública un cierto conjunto o enfermedad específica, que no solamente su frecuencia, sino que también la gravedad que conlleva medido en años de vida perdidos por muerte prematura o vividos con discapacidad. O sea, el concepto de carga de enfermedad nos parece que en sí sería en este contexto adecuado, dado que en el fondo se refiere a la importancia relativa de un cierto problema de salud en la salud pública. Y como digo, creo que está dentro del espíritu de la ley el promover que existan conocimientos y habilidades generales en el equipo de salud. Yo sí interpretamos que con esta indicación no se interpretaría que por ende las universidades perderían dicha autonomía. Nos parece importante que las universidades mantengan su autonomía para poder, o su autonomía académica,
para poder escoger sus programas de estudio, para poder diseñar sus programas de estudio, pero si es que eso no se interpretaría de un modo restrictivo en este proyecto de ley, nos parece bien el fondo. Muy bien. Muy bien. Lo dejamos entonces como lo habíamos conversado. Sin perjuicio de su autonomía, yo creo que eso queda resuelto con el propenderán. Cada universidad propenderá. Está además y eliminamos el médico y médica. ¿Sí? Muy bien. ¿Votamos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Indicación entonces del senador Castro González y Macaya, aprobada con modificaciones en la forma que fue leída por la Secretaría. Por 4 votos a favor. Muy Ninguno bien. en contra. Aprobado. La indicación 38 es inadmisible, señor presidente. 39. 39, perdón, 39. Indicación 39. Inadmisible. Sí, claramente es inadmisible. El fondo creo que es atendible, no obstante la manera de presentarlo es inadmisible porque establece una obligación de implementar, ¿no? El desglose yo creo que es perfectamente atendible si el Ejecutivo tiene a bien revisarlo, pero así como está presentado es inadmisible, claramente. ¿Ya? Muy bien, queda inadmisible. A continuación, en la misma página 17 del comparado de Secretaría, en la indicación 40, les recuerdo a sus señorías que tenemos 80 indicaciones, de los senadores Macaya y Gaona, para agregar antes del punto aparte lo siguiente: que puedan trabajar. Asimismo, podrá promover el uso correcto de licencias médicas, el subsidio por incapacidad laboral y de la certificación de discapacidad cuando corresponda. Ofrezco la palabra. Ejecutivo. A ver, senador Gaona. A ver, aquí el único, lo que modifica el artículo es agregar a particularmente de aquellos con discapacidad psíquica o intelectual y le agrega la indicación que puedan trabajar. Claro. Eso es. Sí, Senador sí, Gaona. sí, efectivamente, la indicación tiene dos propósitos. Primero, aclarar que la idea es promover el acceso y la mantención del empleo de las personas con discapacidad psíquica o intelectual, pero que efectivamente puedan trabajar. Porque hay personas que con su nivel de discapacidad por salud mental definitivamente no pueden trabajar y ahí entra a regir lo que es la incapacidad. Discapacidad e invalidez y Sí. todo eso. Y por lo tanto también por eso se agrega esto de la segunda oración que establece el Ministerio del Trabajo: promoverá el uso correcto de las licencias médicas y el signo y la certificación de discapacidad cuando ésta corresponda. Un poco apuntando a esto de que de lo que nos está ocurriendo con las licencias médicas por salud mental, que en definitiva haya un correcto uso de esas licencias médicas y que, claro, se promueva el empleo o el resguardo del empleo en las personas que puedan volver a Está trabajar, claro. por una parte, y Está por claro. otra parte, promover el correcto uso de las licencias médicas en lo que respecta al Ministerio del Trabajo en cuanto a que éstas se usen adecuadamente, porque la verdad de las cosas, presidente, que con el tema de salud mental también se ha usado muchísimo en el tema de licencias médicas. Entonces, un poco apunta a las dos cosas. Apunta a proteger el empleo, pero de aquellas personas que efectivamente puedan volver a trabajar, sino que se utilice el subsidio o empieza a validar la ley que tiene que ver con la invalidez. Y en segundo término, que efectivamente se promueva el uso correcto de este tipo de licencias Sí. médicas. Un poco para reforzar en función de lo que es todo lo que nos ha pasado. O sea, está claro, para la mantención del empleo claramente se establece y se agrega, me parece razonable, de aquellas personas que puedan trabajar, que estén en condiciones de trabajar. Ejecutivo. Gracias, presidente. Bueno, desde nuestro punto de vista, esto ya está cubierto en otros cuerpos legales, excede lo que es el proyecto de ley. Ya me parece que la certificación no la hace el Ministerio del Trabajo, sino que la hacemos nosotros en la COMPIN. Sí, correcto. Habría que corregir eso. Sí. Sí, lo que pasa, pero es que se refiere justamente al subsidio.
no al trámite, dice: el Ministerio de Trabajo y Previsión Social promoverá políticas orientadas al acceso y mantención del empleo de personas con enfermedad o trastorno de salud mental, particularmente de aquellos con discapacidad psíquico-intelectual que puedan trabajar. No hay referencia. No. No, al revés, la precisa. Y creo que está bien, independientemente de cómo, Sí, de porque cómo además se regule la CONPIN. ahí no dice que el Ministerio del Trabajo entrega la certificación, dice que promoverá el uso correcto de licencias médicas, el subsidio de capacidad laboral y la certificación de discapacidad, no que la va a entregar. Así me podrá promover el uso correcto de licencias médicas. Y eso no te sigue. Espere. Sí. Asimismo podrá promover, pero no es el Ministerio del Trabajo. Sí, promover el uso correcto. Promover el uso correcto, no es promover una certificación ni dar una certificación. La promueve, es promoción. Es promoción. Senadora Órdenes. A ver, que yo estoy de acuerdo con, o sea, hasta que puedan trabajar, porque quizás esto es redundante, pero ya estamos legislando Sí. en licencias médicas. Sí. Entonces, yo lo que vería es cómo aseguramos esto en los otros proyectos de ley. Como Sí, que estoy de no me acuerdo. cuadra en este Estoy de acuerdo. espacio. Secretario. Solamente para concordar con los senadores órdenes, porque para efectos de técnica legislativa, y dado que estamos con un proyecto que estamos regulando licencias médicas, que además existe otro proyecto que está en Constitución, que está viendo las penalidades, lo mejor es tener esto lo más, digamos, un solo cuerpo Lo normativo. dejamos ahí. Sí, lo sacamos acá y le agregamos el que puedan trabajar, que me parece razonable, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo los senadores, el Ejecutivo también? Eliminamos entonces el último párrafo después del que puedan trabajar. Del asimismo para abajo la indicación se elimina, ¿sí? Solamente se recoge que puedan trabajar. Eso Exacto. es Nada más. 4%. Dicho en resumen, así es. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya toqué la campana, senador, estamos... Perdón. El proyecto de ley de licencias médicas que presentó el Ejecutivo, el estructural, el que importa. Sí. Cuando vayamos saliendo de las urgencias, Ya, porque... estamos acá, eso está acá, ¿no es cierto? Sí, está acá. O sea, depende de nosotros, ¿no? Ingresó hace un poquito más de una semana. El 9 de julio ingresó. Precisamente, dice nuestra subsecretaria, que ingresó el 9 de julio, pero tenemos todavía, dentro del timing, terminar con este salud mental, como dijimos. Inmediatamente vamos a recibir las exposiciones y votar en general la eutanasia, y después entramos con licencias médicas. Así, para allá vamos. Muy bien, seguimos. A indicación 41 de la senadora señora Orden, opinión de esta Secretaría inadmisible. Para el cumplimiento de este objetivo, el Ministerio del Trabajo... A no ser que el Ejecutivo la quisiera recoger, pero si no la retiro. Pero veamos, porque el fondo está correcto. Veamos si la forma puede dar espacio, ¿no? Lo que pasa es que el podrán no es una condición obligatoria, es un facultativo, pueden tomarlo, no pueden tomarlo. ¿Ah? Son planes de inclusión laboral. ¿Se podrán establecer? ¿No? ¿Podrán establecer? ¿Subsecretaria? Muchas gracias. Estando de acuerdo con el fondo, yo solo quiero hacer dos observaciones. Lo primero es que esto está dentro del párrafo que se refiere al sector trabajo y Sí. por ende el foco está en eso. Sí. Entonces, una primera preocupación que nos surge con esta indicación es que recargaría las responsabilidades del sector salud en algo que es materia de trabajo. Y lo segundo es que también puede ser redundante con el objetivo de la ley en general, que ya establece un comité interministerial justamente para este tipo de labores que requieren una coordinación de todos los sectores. Y en ese comité interministerial está trabajo y salud para poder, dentro de otras materias, poder considerar esto que se describe en la indicación. Senador Gaona. A ver, estando de acuerdo yo con lo que plantea la subsecretaria en cuanto a los ámbitos de acción,
Yo creo que en el fondo la legislación no mandata que al Ministerio de Salud tenga que hacer esto, sino que mandata a otros ministerios. De esa perspectiva me parece menos reduccionista y al contrario, después viene una indicación, a continuación la 42 de los honorables senadores Castro González, el bueno, y Macaya, y habla, y además en el mismo proyecto de ley se habla del sector vivienda y urbanismo, entonces se empieza a hablar por distintos sectores, entonces si al final vamos a reducir solo al ámbito de salud esto, no estamos incorporando lo que el mismo proyecto de ley establece. El mismo proyecto de ley habla del sector trabajo, habla del sector vivienda y urbanismo, habla del sector desarrollo social y desarrollo y protección social. O sea, el mismo proyecto de ley habla de los temas, entonces ¿por qué reducirlo? Eso es lo que no logro entender a propósito de la explicación de la subsecretaria, entendiéndolo la explicación de la subsecretaria, que efectivamente acotar el ámbito de salud, pero el mismo proyecto de ley amplía ese ámbito Yo aquí tengo una consulta. le otorga disposiciones a otros ministerios. Sí. Antes de dar la palabra a la senadora Orden, yo aquí tengo una consulta porque entiendo que es una cuestión de rango. Porque lo que se está haciendo aquí es subir a rango legal la obligación de que en el caso de trabajo hay una consideración particular a las personas que tienen dificultades o enfermedad mental. Y en el caso de vivienda lo mismo. Sí, por eso digo, o sea, si hay una instancia, digamos, de conversación interministerial para tratar estos asuntos, en lo que estamos haciendo, y es lo que entiendo, subirlo a rango legal. Por lo tanto, no es una cuestión de sencillamente de un reglamento o de una instancia de coordinación. Hoy día lo subimos a rango legal. Sí. Los temas de vivienda y los temas de trabajo deben incluir materias que dicen relación con personas que tienen enfermedad mental o alguna dificultad de esa. Ministras. Gracias. Es que desde nuestro punto de vista, el artículo que nosotros estamos proponiendo incluye ese aspecto. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social promoverá políticas orientadas al acceso y mantención del empleo de personas con enfermedades o trastornos de salud mental, particularmente de aquellos con discapacidad psíquica o intelectual que puedan trabajar, le agregaron ustedes. Desde nuestro punto de vista, el artículo está cubriendo esa obligación que le estamos entregando en este momento al Ministerio del Trabajo, que ellos estuvieron dispuestos a asumirlo, además del trabajo en el plan, la política de salud mental intersectorial, que mencionaba la subsecretaria. O sea, desde nuestro punto de vista, el artículo contiene la preocupación que se manifiesta en la indicación. Por eso, para nosotros, la indicación en el fondo empieza a detallar en dónde, pero el artículo es genérico. Tiene que promover políticas orientadas al acceso y mantención del empleo de personas con enfermedades o trastornos de salud mental. Para mí es suficiente con lo que ahí se manifiesta, no es necesario agregarle mayor detalle desde nuestro punto de vista. Sí, es que yo vivo en regiones y en zona extrema, entonces acá no es solo el esfuerzo más centralizado de los ministerios, por eso hablamos de municipios y también de los gobiernos regionales que tienen bastante autonomía y capacidad como para liderar este tipo de tareas. Por eso lo que hace esta indicación es habilitar la cooperación, no solo la lógica interministerial, que generalmente terminamos en ciertas políticas o lineamientos, pero en los territorios que llegue una bajada de esta naturaleza no es sencillo, y habilitar a los municipios y a los gobiernos regionales es que los habilita también, o sea, convenios con entidades tanto públicas como privadas, con el objetivo de identificar e insertar laboralmente a las personas. Pero el artículo no lo prohíbe, efectivamente. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí solo le está estableciendo obligaciones a entidades estatales o fiscales, no al sector privado, por ejemplo. La política de trabajo es más general. Claro, yo la indicación sí, pueden celebrar convenios con entidades tanto públicas como privadas, nos hicimos cargo. Yo entiendo que están ahí. Tal como señala la ministra, esta es una de las formas en las cuales se podría materializar el espíritu de este artículo, del artículo 15, pero podrían haber otras. Entonces, la preocupación es que restrinja el alcance. Por ejemplo,
hay mucho que hacer en inclusión laboral de personas con discapacidad psíquica e intelectual y, por ejemplo, una de las formas en las que se podría materializar este artículo es tener perspectiva especial de la materialización de la ley ya existente de inclusión laboral, que es un modificatorio de la ley de inclusión. Entonces, más que entendiendo el espíritu, puede llegar a restringir esta indicación como la interpretación del artículo más amplio. Porque esta es una alternativa, pero podrían haber en cada territorio más formas de materializarlo. Arbitré, ¿no? ¿Las órdenes? Yo estoy por mantener la indicación, Hay pero si es una- inadmisible. El secretario estaba sugiriendo recién que por tratarse de una particularización de lo que ya incluye el artículo del proyecto de ley original, pudiese dársele una vuelta si es que más adelante esto pudiese tener cabida o no, pero lo entendemos incluido. Más que eso, señor presidente, en relación a la idea específica, la sanar a órdenes en el plano más de lo local, quizás podría ser una reacción que, tomando en cuenta lo que dice la señora ministra, pudiera incluirse de alguna forma esa parte, digamos, que es lo que le interesa a la senadora. Dejémoslo pendiente. Lo dejamos pendiente para discutir esa particularidad. ¿Ya? Y para no volver al mismo debate, yo lo dejaría concentrado en eso. ¿Cómo resolvemos la particularidad de lo local? ¿Sí? De lo territorial. Muy bien. A no ser que tengan algo que podamos enderezar ahora mismo o lo dejamos pendiente para la próxima sesión que es mañana, ¿no? ¿O no? Sí, mañana. Mañana queda pendiente entonces. Ya, le damos vuelta mañana. A continuación, la indicación 42 de los senadores Castro, don Juan Luis y senador Macaya para incorporar un inciso final del siguiente tenor. Asimismo, considerará apoyos para la satisfacción de necesidades habitacionales de personas con discapacidad. Esto, en mi opinión, de la Secretaría es inadmisible por cuanto el considerará apoyo Sí. son recursos. Sí. Perdón. A ver, yo, independientemente de que el término considerará pudiese estar en el filo de la admisibilidad, una de las dificultades, conozco el tema de vivienda, he trabajado varios años en ello. Uno de los problemas que tenemos con los diseños urbanos, con algunos diseños de vivienda por la misma plata, le puede facilitar mucho la vida a una persona que tiene dificultad, no solamente de acceso, ojo. Mucha vivienda social con los dormitorios de segundo piso para personas mayores o para personas con algún grado es un lío para que puedan subir la escalera, por decirlo. Una persona con dificultades precisas tal vez deba considerar. Yo lo dejaría, al igual que el artículo anterior pendiente, para darle una vuelta en atención a que los diseños urbanos o incluso yendo más allá de los diseños particulares del loteo consideren a las personas, así como hay un porcentaje de las viviendas que deben ser para adultos mayores, por ley está el 2%, o de personas en situación de discapacidad para que hayan diseños especiales, pueda tener una consideración la situación de salud mental. ¿Sí? ¿Ministra? Sí, con todo respeto, presidente, es que para nosotros en el artículo ya está incluido eso. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el marco de sus competencias, promoverá el desarrollo de proyectos para el mejoramiento de entornos urbanos y habitacionales, incluyendo barrios y condominios que contribuyan a la salud mental de la población. El tema de los apoyos para la satisfacción, claro, tendría que cambiar mucho la redacción para entender exactamente qué es lo que se está solicitando en el proyecto de ley. Por eso nosotros respetuosamente pensamos, además, que todo lo de la desinstitucionalización viene más adelante en el proyecto de ley. Sí. Dejémoslo pendiente, propongo, porque hay varias cosas que precisar. Primero, el proyecto de ley habla de los entornos, no se refiere a nada más. Y el entorno es todo lo que no es vivienda o el equipamiento directo. ¿No? Dice, promoverá el desarrollo de proyectos para el mejoramiento de entornos urbanos y habitacionales. Es el mejoramiento de los entornos. Incluyendo barrios y condominios. Sí, pues son los entornos de los barrios y los condominios. Por eso te digo, creo que hay que precisar el término, porque... sí.
Ya, pues, habitacional. Sí, pues veamos el alcance, si estamos Ya, hablando de los está bien, entornos, está bien. dentro de la planificación urbana. Mire, Está bien. Ya. demos una vuelta Ya, y quiero tomamos los dos artículos, perdón, las dos indicaciones, para ver si logramos entender efectivamente el alcance de aquello, porque tampoco Ya, se entiende claramente a la indicación qué significa considerar apoyos. Apoyos, sí, pues. ¿Cuál es el alcance de la consideración de los apoyos? Tampoco se entiende. No. Entonces, bueno, que lo discuta la mesa técnica con participación nuestra y podemos resolver. ¿Sí? Lo dejamos pendiente. A continuación, la indicación 43 de los senadores Macaya y Gaona, página 19 del comparado de la Secretaría, para sustituir en el artículo 17, en el inciso primero, la frase de la población con especial énfasis en los grupos de especial protección por de toda la población. Senador Gaona. Sí, presidente, en la misma línea que hemos estado conversando, que lo vimos en el tema de las comunidades educativas, a mí me parece que debiera abordarse a toda la población. Ahora, también hay una redacción de la mesa de asesores donde proponen reemplazar toda la población por personas o grupos vulnerables, que así está definido la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social, porque esto de los grupos de especial protección no es un concepto o un conjunto de conceptos que esté en la legislación chilena, y lo que está en la legislación nuestra y que crea el Ministerio de Desarrollo Social es precisamente hablar de personas o grupos vulnerables, aquellos que su situación, condición social o económica, física, mental o sensorial, entre otras, De toda la o población. por presentar carencias desde un punto de vista multidimensional, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social. Es lo que dice la ley 20.530, y esa es la definición de que hace de personas o grupos vulnerables. Y me parece que esto de agregar esto de personas con especial protección no corresponde a la legislación nacional, y lo que nosotros deberíamos incorporar es lo que se definió para la creación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ejecutivo, ¿tiene opinión? Entiendo que hay una propuesta de asesores, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay una indicación que es bien precisa, que es eliminar todo énfasis, ¿no? Pero no tengo yo a mano aquí una propuesta en la mesa. No está. Sí, la indicación nuestra habla precisamente de reemplazar este grupo de especial protección por toda la población. Sí, por eso. Quita el énfasis. Esa es la indicación. Quita el énfasis, pero esa es la indicación. Pero entiendo que había algo con la mesa técnica, En ¿se la mesa de debatió? asesores ¿Ya? se acordó señalar de que en vez de los conceptos grupos de especial, personas o grupos de especial protección, así me parece que dice, por lo que está definido como grupos o personas vulnerables en la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Perdón, lo que pasa es que no está incorporada dentro de lo que es la redacción de la mesa técnica. Yo no lo tengo a lo menos, ¿no? Entonces, a ver. Veámoslo porque no está aquí, no está en el comparado. O sea, lo único que está es la indicación, pero no hay una propuesta en la mesa. Para que lo veamos bien, si no queda pendiente para que la mesa lo incorpore formalmente. No está en los comparados. Gracias, presidente. Nos parece importante mantener en este caso el énfasis. Ya se han discutido acá mismo y con respecto a este proyecto de ley la importancia de ciertos énfasis en incisos anteriores, y acá nos parece que eso también está totalmente justificado por lo siguiente. Porque si el objetivo es promover la salud mental de la población para que todas las personas en diferentes ámbitos tengan goce efectivo de sus derechos, hay que reconocer las diferencias que esas personas tienen. Entonces, para atender la preocupación del senador Gaona, por su intermedio, presidente, vuelvo a leer el artículo 17 como está escrito ahora, ya tiene expreso y explícito el espíritu general, hasta donde dice: el Ministerio de Desarrollo Social y Familia promoverá que el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de su sector velen por el resguardo de la salud mental de la población, coma. Ahí se incluye ya de manera explícita toda la población. Luego hace el énfasis en grupos de especial protección, que en ningún caso contradice lo anterior, sino que lo complementa, porque para poder tener
como decía, que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Hay que tener un foco de equidad, que quiere decir que hay que poder reconocer esas diferencias, y a eso se refiere con grupos de especial protección, que es algo que ya está recogido en la nomenclatura análoga a este proyecto de ley, que es en el caso la ley 21.430, que es justamente donde se agrega este nuevo inciso para hacer un foco en salud mental. Ahora, si bien no se refiere en términos idénticos, uno de los sujetos de atención del Ministerio de Desarrollo Social y Familia son los grupos de especial protección o de protección reforzada, que es a lo que se refiere esta última parte de este artículo sugerido. A ver, aquí, hay un llamado, y entiendo que ese es el espíritu de la observación que hace la mesa técnica. Y es más allá, incluyendo el contenido, lo que trata es de homologar con lo que la propia ley que regula el MIDESO establece. Y lo que la ley establece habla de personas o grupos vulnerables. Eso dice la ley de MIDESO. Entonces, la nueva redacción propone que el texto quede tal como dice el artículo del Ejecutivo. Dice: de su sector velen por el resguardo de la salud mental de la población con especial énfasis. En vez de en los grupos de especial protección, diga con especial énfasis en personas o grupos vulnerables. Y eso empata con la ley MIDESO, tal cual. ¿Es así? ¿Sí? Es así. O sea, lo único que hace es que en los grupos de especial protección por personas o grupos vulnerables, y queda exactamente igual como es el espíritu. Sí, sí. Sí, sí. De toda. Secretario, entonces quedaría salud mental de toda la población con especial énfasis en personas Quedaría vulnerables. salud mental en las políticas de desarrollo y protección social. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia promoverá que el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de su sector velen por el resguardo de la salud mental de toda la población con especial énfasis en las personas o grupos vulnerables. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Señor secretario. Senador Gaona. Votación. Senadora Órdenes. A favor. Señor presidente. A favor. Aprobado 3-0 con modificaciones. Muy bien. Se me olvidó tocar la campana de repente, pero demos por tocada todas las campanas de los aprobados y así salvamos. A continuación, la indicación. Perdón. Le sugiero que votemos la última indicación para dejar cerrado este párrafo. No, si todavía sigue, porque estamos en la hora. Estamos a 2 minutos de cerrar. No, tenemos 30 minutos más. Ay, ¿por qué me hacía morisqueta entonces? Ah, usted me hacía morisqueta que cerramos. Presidente, Cierto, tenemos hasta las 11:30. Presidente, Senador Gaona, no haga nada porque tenemos hasta las 11:30. Tenemos 30 minutos todavía de trabajo. ¿En qué minutos se cambian los horarios de la comisión? Todos los días, cuando se me ocurre. Pero entonces, presidente, ¿usted podría anticiparnos? Porque resulta que uno hace compromisos. Yo tengo reunión con, Querido senador con Gaona, jefe de bancada y con jefe de comité para poder programar planificar la votación en sala, siempre a las 11 de la mañana. O sea, me dicen que la reunión querido senador, hasta las 11:30, voy a correr hasta las 11:30. No, yo voy a poquito justificarme antes. y ahora muy en serio. Habíamos acordado. Vamos a tener media hora permanentemente más. Lo que pasa es que habíamos acordado que para el tratamiento del proyecto de ley anterior y habíamos acordado extenderla hasta las 11:30. Entonces mi asesora no me avisaron, presidente. Está muy bien. Mire, repartamos las culpas. Yo me disculpo por no haberlo recordado, pero habíamos acordado que para poder tramitar esto y resolver, entonces se acordó en la última sesión. Entonces, mire, vamos a renovar los votos una vez terminemos el de salud mental. Entonces, terminamos, si no mañana, vamos a terminar a la vuelta de la regional y ahí volvemos a las 11 entonces, pero que habíamos acordado en meterle toda la aceleradora a esto hasta las 11:30. Así que tenemos media horita todavía. ¿Está de acuerdo el ascensor, el encargado de la biblioteca? ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, seguimos. Luego de aclarar las responsabilidades del caso, corresponde la indicación 44 de los honorables senadores señores Castro, González y Macaya para sustituir el punto aparte del inciso primero del artículo 17 por una coma y a continuación agregar la siguiente frase: programas de desinstitucionalización e inclusión social de personas con discapacidad mental.
Ya, pero el contenido está correcto, solamente que sugieren agregar así como los, para que enganche la redacción. Eso es, doña Evelyn, ¿usted qué opina? ¿Ah? ¿Tiene? Muy bien. A ver, Caro, por favor, explique la propuesta. Gracias, presidente. No, la propuesta de la mesa, independiente del contenido de la indicación del senador Castro González y Macaya, es agregar antes de la indicación, así como los, para que la redacción quede coherente. Pero es independiente del contenido ¿Cómo de la quedaría indicación. entonces? Quedaría de la siguiente forma. Habíamos quedado en que de toda la población, con especial énfasis los grupos los grupos de personas o grupos vulnerables, así como los programas de entiéndase, e inclusión social de personas con discapacidad mental. Sí, un poco extraño eso. ¿Ah? ¿Está más adelante? ¿Sí? ¿Lo dejamos pendiente? Si está más adelante, lo eliminamos aquí, lo dejamos adelante. Si no está más adelante, lo reconsideramos. ¿Le parece, senador Castro? ¿Sí? Lo reconsideramos si es que no estuviera más adelante. Entonces esto queda para revisar. ¿Ya? Julio, lo dejamos, Sí, lo revisamos porque, cuando la redacción queda un poquito extraña, sin embargo el contenido, veamos si está efectivamente más adelante. Si está más adelante, lo eliminamos de aquí, lo dejamos adelante con una redacción acorde. Si no está más adelante, lo volvemos a reconsiderar. ¿Sí? Muy bien. A continuación, el artículo 18, la página 20, el comparado de Secretaría, indicación 45 de los senadores señores Macaya y Gaona para suprimir la expresión del inciso segundo, incluyendo la promoción de medidas afirmativas. ¿Sí? Senador Gaona. Sí, presidente, mire, aquí nosotros planteamos con el senador Macaya suprimir la mención expresa sobre promoción de medidas afirmativas por el Servicio de Mejor Niñez, especialmente en el momento que la evidencia científica ha demostrado. El informe CAS de Inglaterra señaló claramente que los resultados no han sido positivos en cuanto a la incorporación de estas medidas afirmativas. Y también el informe de la Cámara de Diputados sobre el tratamiento de este tipo de tratamiento en menores de edad. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados este informe de la Comisión Investigadora respecto a las terapias de conversión. Y por lo mismo, yo creo que es un error expresar en la ley incluir estas cosas, que la ciencia aún no tiene una conclusión concreta sobre el tema, presidente. Por lo tanto, yo adquiriría un criterio más prudente acá y me parece que hay que excluir esto de la promoción de medidas afirmativas porque no hay ninguna demostración científica hoy día de que estas son correctas, señor presidente. Muy bien. Subsecretaria, sobre el rol del servicio. Gracias, señor presidente. Yo creo que hay una confusión de conceptos. En este contexto, las medidas afirmativas no tienen nada que ver con la identidad de género. Solamente se refieren, es una expresión distinta para referirse a lo que discutíamos recientemente, señor presidente, sobre medidas específicas que pueden requerir grupos de especial protección. Pero nada tiene que ver, en este caso, con la identidad de género. Muy bien. Es un término mucho más amplio. Senadora, órdenes. Sí, yo igual entiendo que una acción afirmativa, que son las políticas de acción positiva, entonces Sí. me parece que es Nada mucho más general y efectivamente las promovemos y se diseñan para avanzar en igualdad de oportunidades, especialmente para grupos que históricamente han sido discriminados y marginados. Por lo tanto, yo no estaría a favor de suprimir la expresión. O sea, yo creo que se busca corregir desigualdades que son estructurales y es necesario mantenerlas. Senador Gaona. Gracias. Bueno, sigo planteando de que esta medida afirmativa se refiere precisamente, incluye este tema de las terapias de género. Por lo tanto, para que quede en la historia de la ley que esto no incluye las terapias de género. Pero lo tengamos claro y en todo caso yo me voy a abstener de aprobar esta indicación. Muy bien. Vamos a votar. Tenemos posturas distintas. Vamos a votar la pertinencia de la indicación. Secretario. En votación la indicación 45, senador Gaona. Apruebo la indicación. Senador Castro. Senadora Órdenes. Señor presidente. En contra. Rechazada, 3 votos a favor, 3 votos en contra y 1 a favor.
pues se No. rechazó la indicación, queda el artículo del Ejecutivo. Exacto, exacto, Venía aprobado en general. exacto. Indicación 46, artículo 19, sus señorías, de los senadores señores Castro, González y Macaya, para agregar en el inciso segundo del artículo 19 una letra D nueva del siguiente tenor. D. Velar porque toda la hospitalización psiquiátrica de carácter judicial, de familia o penal cuente con una opinión médica que la justifique y no se prolongue indebidamente una vez satisfechas las condiciones que le hicieron necesarias. Senador Castro. Bueno, simplemente, claro, esta enmienda busca evitar aquellas órdenes judiciales, muchas veces de internación en hospitales generales, que carecen, en muchos casos, no todos, de un peritaje psiquiátrico, de una evaluación del experto, en fin, como para decir, esta es la razón médica o sanitaria de la internación, y no simplemente que es una orden judicial que después se prolonga en el tiempo infinitamente, y por lo tanto caemos ahí en una sobredotación de reos inimputables o personas que no vienen con ese peritaje hecho. Simplemente busca resguardar que haya una opinión médica, que ponga inicio y término a la hospitalización cuando se compense el estado de salud mental alterado. Simplemente eso que es lo que ocurre cotidianamente. Sí. Ejecutivo, ¿estamos de acuerdo? A mí lo único que me hace ruido dentro del contexto de lo que significa una cuestión inherente a la Administración de Justicia es velar porque toda la hospitalización psiquiátrica de carácter judicial o penal va alineado, pero la familia no me logra hacer del todo sentido, el término de la familia. ¿Por qué podría la familia? ¿Sí? Aquí, esto yo lo puedo Javier, explicar. ¿sí? Sí, que los tribunales de familia también tienen la prerrogativa de indicar una hospitalización como medida de protección. Exactamente. No. Es referido a los tribunales de familia. Y los tribunales de familia tienen dos mecanismos, uno para niños y uno para niños, niñas, adolescentes, y un mecanismo para adultos que generalmente se usa para adultos mayores, pero el principio, entiendo que el principio a recoger es el mismo que el que sucede en el ámbito penal, ¿no? Que se resguarde también los principios de la ley 21331, que en su artículo 11 y 12 dicen con claridad cuál es el objeto de una hospitalización independiente de la naturaleza que ésta sea. Tiene que ser una medida con fines terapéuticos, no solo custodiales. Perdón, solamente una acotación. Como estamos en el párrafo 7 del sector justicia, Exactamente. a mí me parece que corresponde que toda hospitalización psiquiátrica de carácter judicial abarca todo el proceso. Por lo tanto, lo del tribunal de familia está incluido y lo penal también, evidentemente. Entonces, eliminamos lo de familia y penal y quedaríamos. ¿Le parece, senador Castro? Muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Estaríamos entonces... Votamos. Senador Gaona, ¿cómo esa modificación de eliminar la expresión de familia o penal por cuanto se encuentra incluida en la expresión de carácter judicial? Estamos. Senador Castro. Sí. Senadora Órdenes. Señor Presidente. A favor. Por unanimidad. Se aprueba. Aprobado con modificaciones por unanimidad. A continuación, de los senadores Gaona y Macaya para suprimir la expresión penal del inciso final. Sí, presidente, ahí el cambio sugiere un poquito, claro, porque la población privada de libertad no todo tiene carácter penal. Hay personas privadas de libertad que están en detención preventiva, que no han sido condenadas, entonces no están penalizadas todavía. Por lo tanto, yo eliminaría el concepto de penal después de población y antes de privada, y podría incorporar, hablar de personas privadas de libertad en recintos penales. Eso está bien. Eso está bien. Es lo que propone la mesa técnica, Exacto. exactamente, porque no todos están condenados. Exactamente. Sí, es razonable, estamos de acuerdo. Muy bien. Señor secretario, tomamos en consideración la mesa técnica. Gracias, señor presidente. Con la modificación prevista por la mesa técnica, se daría por aprobado con modificaciones esta indicación 47. Muy bien, Por 4-0. muy bien. Aprobado. Con modificación. Ahora nos saltamos a de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Artículo 21, sus señorías, abdicación 48 de los senadores Macaya y Gaona para reemplazar el inciso segundo por el siguiente. La Escuela de Carabineros, la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, la Escuela de Investigaciones Policiales y el Instituto Superior de la Policía de Investigaciones de Chile deberán incorporar en sus mallas de formación contenido para generar competencias respecto a un actuar adecuado de los agentes de orden y seguridad ante personas con evidentes enfermedades o trastornos de salud mental. Pero lo eliminas aquí. No, pues sí está, pues, de esta ley, está aquí. Senador Gaona. Sí, sí, presidente. Aquí yo agrego, sobre todo para las fuerzas de orden y seguridad, o agentes de orden y seguridad, mejor dicho, ante personas con evidentes enfermedades, o sea, ante un procedimiento policial, un agente de orden y seguridad, ya sea de policía de investigación o de carabineros, no tiene cómo identificar si la persona tiene problemas de salud mental. Pues, ¿cómo lo identifica? Entonces, pues, tiene que haber una manifestación evidente de ese problema de salud mental, como para que efectivamente pueda tener esa consideración, si no, no hay forma. Por eso yo prefiero que en la redacción quede agregado el concepto evidentes, de tal manera de que efectivamente, es decir, como en un procedimiento, vuelvo a insistir en esto, un procedimiento policial, ¿cómo el agente de seguridad se da cuenta que la persona tiene problemas de salud mental? ¿Cómo se da cuenta? Tiene que haber, para el procedimiento, tiene que haber una manifestación evidente, si no tendríamos que la fuerza policial tendría que decir, a ver, voy a parar un poquito así ante cualquier caso, porque no sé si tiene o no tiene un problema de salud mental, pues. Tiene que ser evidente la manifestación de un problema de salud mental. Para los efectos de procedimientos policiales. Hay una propuesta de la mesa técnica, no sin antes le voy a dar la palabra al senador Castro y a la subsecretaria que la pidió. Sí, no, yo creo que estamos orientados en el mismo sentido todos respecto a la incorporación de la malla, pero respecto a lo que dice el artículo original, que alude procurando el cuidado y resguardo de la integridad de las personas con enfermedades o trastornos de salud mental, y la enmienda que enfatiza que sean evidentes enfermedades o trastornos de salud mental. Entonces yo digo, esto es igual que el embarazo, o hay o no hay. O sea, si hay alguien que tiene un trastorno de salud mental en las fuerzas de orden, es porque tiene un diagnóstico. Si no, no es la sospecha de. Entonces, considero un poquito redundante la enmienda, porque cuando hay trastornos de salud mental es porque hay un diagnóstico, está corroborado y ahí se aplica el criterio. En ese sentido, no sé en qué va a marcar la diferencia del artículo original con lo que se está recomendando, porque si no estaríamos en una duda científica de decir cuándo existe y cuándo algo evidentemente existe, por decirlo así. Aquí hay una cosa que no está en la disquisición médica normalmente. O existe el diagnóstico o no existe el diagnóstico de trastorno de salud mental. Subsecretaria. Gracias, presidente. Tengo una precisión aún más sencilla que hacer, y eso es que en este caso las preocupaciones del senador Gaona van con respecto al actuar de las fuerzas del orden, pero este artículo no busca regular el actuar de las fuerzas de orden, solamente se refiere a incluir ciertos contenidos en su formación. Nada de esto se refiere a cómo tienen que comportarse en su actuar carabineros en una situación de crisis. Por ende, creo que eso despejaría la preocupación. Ese es el objetivo de la formación. Que primero conozcan que hay trastorno de salud mental, que tengan manifestaciones para tener. Muy bien. A ver, tenemos dos circunstancias respecto de esta indicación. La primera es que él deberá incorporar en su malla de formación, el Secretaría nos informa que está un poquito más allá de la raya de la admisibilidad, pudiese ser. Lo segundo es que la mesa técnica lo discutió, me informa Carolina, y hubo un debate que no llegó a unanimidad, pero me gustaría que lo explicaras, Carolina, porque un poco puede que ayude a resolver independientemente, que tal vez lo dejemos pendiente, por favor. Claro, gracias, presidente. No, en lo mismo que se ha comentado,
agregar a la indicación del senador Gaona de esta ley. En eso había más o menos un acuerdo, porque no puede ser cualquier contenido, sino que es la ley que se está tramitando. Y luego la discusión se dio en torno al actuar que podrían tener las policías en su ejercicio y que no se vieran involucrados en algún procedimiento en que no lograron identificar que una persona padecía algún trastorno de salud mental o alguna enfermedad y luego fueran perjudicados por eso. Ese fue el tenor del debate que se generó. Pero también, como señala la subsecretaria, estamos hablando de los contenidos en la formación más que en la acción, por lo tanto, ahí habría que tratar de coordinar algo, más allá de la admisibilidad de la indicación, por supuesto. O sea, está claro de que lo que se busca es generar competencias para un actuar adecuado. Y eso es lo que establece la indicación. Yo no sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, un actuar adecuado. Sí, hubo un cambio de redacción. Muy bien. Las policías actúan conforme a su formación, ¿cierto? Entonces, en su formación, ¿cómo le enseñamos a identificar una situación en un procedimiento policial de una persona con una depresión? Si esa persona está cometiendo, por ejemplo, un delito flagrante, ¿cómo le enseñamos a actuar frente a eso? Si él no va, ¿cómo él va a saber Bueno, que esa persona sufre de una depresión y por eso está robando? sí, de inmediato. O está cometiendo un delito, digamos. De inmediato, pero estamos alguna referidos no a los visibilidad. procedimientos, sino que a la formación. Había pedido la palabra la ministra y también Javiera. Todo eso, ahí ¿Sí? hay un signo evidente. Ministra. Por eso hablo de evidente. Sí, pero concentrémonos en el tema, porque no estamos hablando de los procedimientos, estamos hablando de la preparación para. Claro, Ministra. Sí, muchas gracias. Yo insistiría en cuál es la formulación del articulado actual, que habla justamente de la malla de formación. Sí. Y efectivamente uno puede, una personal policial puede estar llamado, por ejemplo, a una persona que está a punto de arrojarse de un edificio en un intento de suicida. Y tiene que entender de que esas personas están, bueno, pero es evidente para nosotros, pero eso también lo tiene que entender, cuáles son la diversidad de comportamientos que pueden tener las personas y que pueden estar influidos por una patología o un desorden de carácter relacionado a la salud mental. Es simplemente eso lo que está pidiendo la ley, que en las mallas, y de hecho aquí hay un compromiso de incorporar en las mallas efectivamente en las mallas de formación contenidos que favorezcan un actuar adecuado. A nosotros nos parece que es un compromiso bastante importante desde el punto de vista de lo que es proteger la salud mental y que en la malla de formación tengan por lo menos una comprensión de que estas situaciones existen y que se deben tener en consideración, sobre todo si son advertidos. Ciertamente que nadie espera que una persona, que un personal policial haga un diagnóstico cuando está llamado a la acción, pero sí que tomen en consideración que existen una serie de trastornos, de desórdenes o de patologías de salud mental que puede estar influyendo en el actuar y que ellos tienen que tenerlo en cuenta cuando en su formación. No sé si Javiera quiere dar más detalles. Solo quiero dar 3 ejemplos de competencias básicas que se pueden entrenar a muchos actores comunitarios, no solo a los carabineros, en salud mental, que no requieren que uno sea experto en salud mental. Primer auxilio psicológico, y nosotros tenemos una tradición de formación de primer auxilio psicológico de muchas personas, de muchos sectores del Estado y de servicio. Tenemos también nosotros un modelo de capacitación en prevención del suicidio con agentes comunitarios también, no requiere ser especialista. Y en el mundo, de forma bien sistemática, se capacita a fuerzas del orden en desescalamiento de situaciones críticas y es una competencia transversal que además sirve no solo en efecto para las personas con problemas graves de salud mental que están en crisis, sino que sirve para desescalar, y esa es la nomenclatura que se usa, otras situaciones críticas. Entonces, solo para que quede como el ejemplo de que se capacita en competencias que no son justamente, no es pedirle a ellos que sepan hacer cosas que exceden su responsabilidad, sino que competencias transversales que mejoran su respuesta. Muchas gracias. Ante la queja del senador Castro, igual ofrecemos subir la glicemia y unas galletitas y tiritones.
absolutamente de acuerdo con su postura. Yo creo que, a ver, yo pudiera zanjar esto declarándolo inadmisible si se cierra el debate, pero creo que le damos la oportunidad al senador Gaona de seguir defendiendo su indicación y la votamos nomás, pero yo creo que es inadmisible, honestamente. No, pero dije que le doy la oportunidad al senador Gaona para que tiene una oportunidad más, siga jugando. Mire, presidente, no, lo que pasa es que he estado leyendo el artículo, el párrafo 8 de la Fuerza Armada y dice ahí la Escuela de Carabineros, y la Escuela, bueno, todo lo que dice allí, deberán incorporar contenido de esta ley en sus mallas de formación con el objeto de generar las competencias necesarias para ofrecer un actor adecuado a los agentes de orden. Se acabó la batería. Y seguridad. No sé, no, pero tenemos repuesto acá inmediato. Agentes de orden y seguridad, perdón, decía, con el objeto de generar las competencias necesarias para favorecer un actuar adecuado de los agentes de orden y seguridad. Hasta ahí. Hasta ahí yo lo dejaría. O sea, yo podría suprimir las últimas 3 líneas. Favorecer un actor adecuado de los agentes de orden y seguridad. Hasta ahí lo dejaría porque lo demás ya me parece más que ir a la acción. Propone el senador Gaona es algo distinto que no está tratado en la indicación y es sencillamente quedar hasta agente de orden y seguridad. O sea, genera las competencias adecuadas, procurando el cuidado y resguardo de la integridad de personas con enfermedades de trastorno de salud mental, eliminarlo. Eso es lo que propone. Ofrezco la palabra al Ejecutivo y cerramos. No sé. ¿Se queda como está el artículo presentado por el Ejecutivo? ¿O sí? ¿Subsecretaria? No le quita el objeto. Sí, nos parece que le quita el objeto relevante al contenido de la formación, así que por nuestra postura que se mantenga como está, presidente. Muy bien. Votamos entonces la indicación. De eso habría que votar la admisibilidad porque usted la declararon inadmisible y el senador ha hecho cuestión de eso. Entonces, primero debería votarse la admisibilidad, señor presidente. A menos que retirara su... Yo prefiero que mi indicación se rechace, se la puedo renovar en sala. Muy bien. Bueno. Entonces votamos la admisibilidad y votamos. En votación la admisibilidad de esta indicación, senador Gaona. Senador Castro. Senadora Órdenes. Señor presidente. Rechazo. En consecuencia, se declara inadmisible por 3 votos y 1 en contra. Muy bien. Sugiero lo siguiente, porque el número es bueno. Antes de que finalice la sesión, llegar hasta la indicación 50 y ahí tendríamos 2/3 del proyecto ya resuelto. ¿Les parece? Vamos a la indicación 49. Indicación 49 de la senadora Órdenes. Sí, laboral, eso está ya aprobado. Sería 4-0. Está aprobado. Muy bien, vamos a la 50. Indicación 50 de los senadores Castro González y Macaya para agregar un inciso final nuevo al artículo 22 del siguiente tenor. Durante la elaboración de la política, el Estado garantizará la participación de organizaciones de distintos organismos de la sociedad civil a través de mecanismos de participación ciudadana efectiva y vinculante, conforme lo establece el título cuarto de la participación ciudadana en la gestión pública de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. En opinión de esta Secretaría, esta indicación es inadmisible. Muy bien. La indicación es inadmisible, no obstante, considero, y también lo considera la mesa técnica, que es importante relevar la participación de las organizaciones sociales. Subsecretario y senador Castro, autor. Presidente, completamente de acuerdo con usted y por eso solo quería mencionar que la indicación 51 del Ejecutivo justamente se introduce por esa razón, para relevar de manera más explícita la participación social. Perdón. ¿Cuál es la indicación del Ejecutivo? La 51. La que viene a continuación. Espérate, aquí está. A ver, tendríamos que definir entonces, porque si viene en la 51 y está incluido, tendríamos que eliminar esta. Senador Castro. Sí, en el mismo sentido acatamos la inadmisibilidad
y esperamos que el próximo artículo recoja esta idea que es la que usted señaló, que es tener a las instituciones civiles también participando con más fuerza. Entonces propongo lo siguiente. Habíamos dicho que hoy día íbamos a terminar con el 50 porque es una buena cifra cabalística, pero para poder enganchar, ya que vamos a rechazar o retirar la indicación senador Castro para asegurar que efectivamente esté en el 51. ¿Les parece? ¿Avancemos al 51? ¿Sí? Declaramos inadmisible, la pero 50. votemos inmediato a la 51 para ver si el contenido alcanza a lo que la indicación de Castro Macaya señalaba. En la indicación 51, en el artículo 24 del Ejecutivo, para agregar en el inciso segundo, a continuación del punto aparte, la frase de conformidad al principio de participación y diálogo social de la letra D del artículo 3 de la presente ley, en el diseño y evaluación de la política y el plan de acción se deberá propiciar la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. A favor. Ok, pero hay una sutileza que no es menor. La indicación del senador Castro Macaya, de los senadores Castro Macaya, establecían en el momento de la elaboración de las políticas se consideren a las organizaciones sociales. La indicación 51 es respecto de la aprobación, vigencia y evaluación de la política. Perdón, dice aprobación, vigencia y evaluación. ¿No? ¿Dónde está el diseño? Perdón. Ah, en el diseño. Ah, ok, ahí está incluida. Ya, sí. Ya. Sí, estaba leyendo el artículo, no estaba leyendo la indicación. Sí, está correcto. Entonces estamos muy de acuerdo. Entonces, Aprobado, ¿sí le parece? sí, señor. En votación económica, entonces aprobado 4-0, dejando constancia los senadores presentes en esto. Muy bien. A 22 segundos de cumplirse el horario de esta sesión y por haberse cumplido el objetivo, estamos ya en el artículo 51, pasando al 52. Perdón, la indicación se levanta. Muchas gracias, nos vemos mañana a las 15 horas. Seguimos con esto mismo, yo creo que en una de esas lo terminamos mañana. Ya.